Hoy estamos aquí con un nuevo caso de éxito, hablando con Sandra, que ha logrado pasar de no saber cómo gestionar sus emociones a vivir en calma y alineada consigo misma, gracias al trabajo con el proceso de transformación individual basado en mi método Retorno. Así que, Sandra, un placer enorme tenerte aquí. Muchas Y gracias. bueno, cuéntanos un poco cuál es tu edad, de dónde eres, a qué te dedicas. Explícanos. Bueno, un placer poder estar aquí y formar parte de estos casos de éxito. Me siento muy halagada también. Y bueno, tengo 28 años, soy de Barcelona, nací aquí en Barcelona. Mi familia es de Argentina, por eso tengo unos rasgos diferentes. Y nada, trabajo como ingeniera de calidad de software. Es decir, trabajo en oficina, en horario de oficina. Y hace 4 años que me dedico a eso. Muy bien. ¿Y cuáles eran específicamente tus problemas, los obstáculos, las frustraciones que estabas intentando resolver antes de que empezáramos a trabajar tú y yo juntas? Bueno, eran unos cuantos. Diré los más importantes. El primero, y como antes has dicho, era el que no sabía gestionar mis emociones. Me sentía muy atrapada por mis emociones y sentía como que era una ola que me atrapaba, no era capaz de salir de ahí y como que era mucho más fácil quedarse en la queja y hacerse la víctima que poner el esfuerzo para salir. Y tampoco lo sabía, ¿sabes? O sea, lo sé ahora porque me has enseñado tú, pero, pero eso luego también me hablaba muy mal a mí misma. También era muy exigente, todo tenía que salir como planeaba. Soy muy cuadriculada, estudié matemáticas, entonces creo que está ligado, pero eso, o sea, había mucha inflexibilidad en eso y si algo no salía como planeaba, pues me ponía de los nervios. También era muy nerviosa, me pasó que me empezaron a temblar las manos hace muchos años, no sé, como 7 años o así, y, y era por el estrés, o sea, me hicieron pruebas y todo porque era muy joven y pensaban que podría ser principio de Parkinson, pero no, era por el estrés. Y bueno, y eso se me quitó al final meditando, que no era capaz de enfrentarme a mí misma ni de decir mi opinión. Y además el último es que no había aprendido a ser responsable de mis decisiones ni de sus consecuencias, entonces era como que era más fácil hacer decidir a los demás. No me siento muy orgullosa de ello, pero poder hablar de ello porque ahora sé hacerlo, pues me gusta. Vamos a andar un poquito en esto. ¿Qué implicaba no ser responsable de tus decisiones? ¿Cómo se traducía esto en tu vida cotidiana? Pues que si tenía que tomar una decisión, le preguntaba a los demás, bueno, en este caso mi pareja ha sido el que más ha visto afectado, entonces como que él decidía por mí, porque luego si esa decisión salía mal, pues el culpable era él. Como que yo no sabía aceptar esa culpabilidad porque no sabía gestionarlo. Entonces como que era más fácil que los demás decidieran y así no me tenía que enfrentar a eso. Vale, Suena un poco mal. vale. Bueno, lo importante es que te diste cuenta de que has podido, o sea, hemos podido trabajar en ello, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Y cómo llegaste a mí? ¿Cómo me conociste? Pues encontré tu podcast en Spotify y fue en un momento de mi vida que de verdad lo necesitaba mucho. Hacía poco que me había independizado y me sentía muy atrapada en mi vida. Y entonces hablando con una compañera de trabajo, me dijo que habían salido podcasts en Spotify, porque esto era en 2019. Y me dijo, sí, mira, yo estoy usando este de aprender inglés. Y yo sabía que estaba muy mal. Entonces dije, voy a mirar si hay algo de gestión emocional. Y entonces así te encontré a ti. Y desde el principio me gustó mucho por todo lo que decías, porque de verdad dabas herramientas y también tu voz me relajaba mucho. Eso ya te lo he dicho alguna vez. Y, y así te encontré. Muy Y bien. entonces a todo el mundo pues le hablaba de tu podcast porque eran planes es que no sé, a mí me está ayudando mucho. Hasta que al final dije, tengo que hacer sesiones contigo. Qué bueno. ¿Hubo algún miedo que te evitara o que te impidiera adentrarte en el proceso de transformación? Bueno, en este caso no, porque yo ya había ido a otras psicólogas y como que no me acababan de ayudar, ¿sabes? Porque yo sabía que tenía este problema y de verdad quería arreglarlo porque me había afectado mucho a mi vida, me estaba afectando mucho a mi salud y entonces de verdad quería poder ponerle remedio y bueno, y veía que en tus podcasts que tenías mucha sabiduría y tenías estos pasos, estas acciones, ¿sabes? Que no todo como, sí, pues tienes que hacer, en plan, no sé, como tienes que cambiar de actitud. Y es en plan, sí, claro, ¿y cómo lo hago? ¿Sabes? Y
y cosas Vale, así. vale. Entonces, en mi caso no tenía miedo porque, bueno, también siempre he tenido mucho el apoyo de mi pareja. No es Ujú, como que sintiera miedo de que a lo mejor iba a romper la relación porque él siempre quiere que sea la mejor versión de mí misma. ujú. Entonces, ahí he tenido mucho apoyo. ¿Hubo algo que fuera como determinante para ti? Bueno, es como que también todos vivimos mucho en base a la historia que nos contamos. Entonces pasó algo en mi vida que hizo bueno, que pasó lo que yo me estaba diciendo todo el rato que quería que pasara. Y entonces eso no hizo que cambiara mi actitud ni que estuviera mejor. Entonces, claro, me di cuenta de que es en plan, pues en verdad esto no era lo que tanto quería y el problema estaba en mí, no en lo que pasaba, ¿sabes? En el exterior. Y creo que ese factor fue muy decisivo para decir si tengo que hacer este cambio en mí. ¿Y qué metas estás consiguiendo gracias a tu paso por este proceso de transformación individual? Unas cuantas, ¿eh? Bueno, hay uno muy fuerte que es el saber ver todas las cosas buenas que hay en mi vida. Esto de la gratitud, la verdad es que me ha cambiado mucho. Lo hago, no voy a decir todas las noches, pero casi todas. O sea, ahora estoy manteniendo pues hacerlo 5 veces por semana. A veces lo hago más, claro, pero, pero me gusta, sí. No, por el hecho de la flexibilidad. Puedo estar haciéndolo una semana, pero luego, como sigo teniendo esta parte de mí que es así más estructurada, es como me gusta marcar la racha. Y entonces, si por ejemplo hay una semana que hago 6 días en vez de 7, pues se me rompía. Y por eso dije, vale, mínimo 5. Y eso sí que lo puedo cumplir. Otra de las metas es conocerme mejor a mí misma y eso me va muy bien. Es como que ahora me escucho en vez de juzgarme y eso me da mucha paz. También me doy el permiso para hacer las cosas que quiero. Entonces, no sé, son muchas cosas. Salgo más rápido de los bucles, no voy a decir que no los tengo, pero claro, porque he estado mucho tiempo, es verdad que soy muy joven, pero igualmente he estado muchos años teniendo ese tipo de pensamiento. Entonces, cada vez me voy alejando más de ese pensamiento, pero sigo cayendo, pero soy capaz de salir muchísimo más rápido porque es como que yo ya no me siento adscrita a mis pensamientos, ¿sabes? Es como yo no me identifico con ellos. Sé que están ahí y mis emociones también, ¿no? Pero yo no soy ninguna de las dos cosas. Y es como que ese mantra me lo repito una y otra vez y la meditación también me ha ayudado mucho en eso, en separarme, en dar esa perspectiva, ¿sabes? Y en poder, o sea, por ejemplo, en una de las meditaciones, pues escuché cuando empecé que era en plan que tenías que ver tus pensamientos como si fueran nubes. Entonces tú las ves pasar, pero tú no te vas con las nubes, ¿sabes? O como en el audio este tuyo de El guardián en las puertas del palacio, es que es lo mismo, ¿sabes? Solo los ves, pero no te vas con ellos. Y entonces es como que esos mantras me ayudan mucho. Y, y bueno, el último, pues decidir mi actitud, que es el plan que todos vemos, las cosas que vemos a nuestro alrededor es, es desde nuestra perspectiva y nosotros somos capaces de cambiar esa perspectiva. Entonces, el hecho de poder decidir mi actitud ha sido una meta muy increíble. Bueno, es pura libertad interior esto, ¿eh? Sí. Entonces, ¿tú por qué dirías que alcanzaste o que has alcanzado estos resultados? ¿Qué factores tuyos han sido los que han determinado, ¿no? Factores tuyos, factores de fuera, ¿qué es lo que lo ha hecho? Bueno, yo creo que son dos factores muy fuertes que es la constancia y el apoyo. El apoyo tanto tuyo como de mi pareja, pero es en plan, te he tenido a ti, te he podido ir, ese plan, tú has tenido también la paciencia de repetirme una y otra vez cómo tenía que aplicar estas herramientas, porque es verdad que cuando estás ahí atrapado, pues cuesta, y has tenido esa paciencia para acompañarme y al final, pues que soy capaz de hacerlo sola, y eso está muy bien. Y luego es mucha constancia y ese esfuerzo también, pero es lo mismo, yo lo comparaba mucho con el gimnasio, que al final el cerebro también es un músculo, lo tienes que entrenar. Y si no lo entrenas para la dirección que quieres, pues se va para la otra dirección. Entonces, en plan, pues es esa constancia. Pero tampoco hay que tenerle miedo, porque es en plan, claro, con el ejercicio es muchísimo más fácil porque es algo físico y con la mente pues ya es más complicado y como que es mucho más fácil quedarse ahí en la víctima, pero es el hecho de saber, no, pero es que yo soy la persona que vive mi vida, entonces yo soy capaz de superar esto, ¿sabes? Ujú. Y bueno, y eso. Muy bien.
¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo se ha visto afectada tu vida personal y tu vida profesional? Porque también han pasado cosas ahí, así que cuéntanos, ¿qué Sí, ha pasado? bueno, empezamos por lo profesional, pues bueno, me has ayudado a superar cosas que no había podido superar en años y entonces eso se ha traducido en poder avanzar en los dos ámbitos, pero en el ámbito profesional me he cambiado de trabajo y ahora estoy en una empresa pues que me ofrece muchos retos y en verdad hasta que no fui capaz de superar eso, no pude avanzar a ese siguiente paso porque yo ya me sentía estancada en mi anterior trabajo, pero como que no me daba cuenta de lo que me estaba parando hasta que no lo trabajé contigo. Y, y bueno, y luego en mi vida personal, pues mis relaciones han mejorado muchísimo. ¿Dónde crees que estarías si no hubieras pasado por este proceso? Yo creo que estaría muy mal. O sea, creo que el estrés me habría consumido y me habría consumido a mí y también a las personas que tengo alrededor que me importan y también me habría afectado muchísimo a la salud. Yo siempre se lo digo a mi pareja de que si no hubiera cogido esto a tiempo, que a lo mejor tendría alguna úlcera, porque ya mi cuerpo me empezó a avisar cuando me empezaron a temblar las manos, que eso lo he dicho así muy rápido, pero es en plan, de un día a otro, de repente me levanté y me temblaba una mano y no podía ni cerrar. Y dije, esto es que se me habrá quedado dormida porque he dormido encima de ella. Y al día siguiente me empezó en la otra y no podía ni coger cosas. Y ese plan, estuve meses así. Y bueno, y gracias a ponerle ojo a lo que tocaba, pues pude pasarlo. Y entonces sé que en el caso de mi cuerpo, pues afecta mucho a mi salud el estrés y afecta a sitios en concreto, porque lo de las manos cuando a veces estoy nerviosa también noto ese cosquilleo y es como gracias a esto también me conozco a mí misma, es en plan, vale, ahora calma, para un momento y escúchate, ¿sabes? Y, y bueno, eso creo que me habría afectado mucho a mi salud y no estaría donde estoy ahora. ¿Sientes entonces que fue una buena decisión adentrarte en este camino con subidas y Sí, bajadas, ¿no? Porque ya sabemos. sí. Pero es una muy buena decisión, de las mejores, el dedicar ese tiempo y ese esfuerzo a construir esa mejor versión de ti mismo. Muy Es bien. increíble. ¿Y por qué recomendarías este proceso, este programa? ¿Y qué le dirías a alguien que pueda tener algunas dudas de si le va a funcionar, de si, de qué es esto? ¿Qué le dirías? ¿Cuántas cosas? Bueno, lo primero de por qué lo recomendaría es porque es muy personalizado. Hemos hecho muchas cosas, porque hicimos el trabajo de las luces y las sombras, pero es todo basado en mí, de las acciones que puedo hacer usando mis fortalezas, ¿sabes? También hicimos todo el trabajo de la niña interior. No sé, hemos hecho muchas cosas y está todo pensado en la persona en concreto, ¿sabes? Yo te he contado mis problemas y tú enseguida sabes ver cuál es el método y la estructura y todo lo que vamos a hacer en cada sesión. Y además el hecho de que grabes las sesiones es súper útil porque luego lo puedes revisar. Y eso no me había pasado con otras psicólogas. Y bueno, y además eso de que sabes qué preguntar. O sea, me ha pasado de que en 6 sesiones con otras psicólogas no me han sacado tanta información como tú has sido capaz de sacarme en una. Porque sabes cuándo pararme. Porque yo, por ejemplo, hablo mucho, ¿sabes? Entonces me puedo ir por las ramas, pero tú dices, vale, aquí ya me has contado suficiente. Te hago la siguiente pregunta, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso lo recomendaría. ¿Y qué le diría a alguien que bueno, que invertir en ti mismo, que siempre es una buena decisión y cuando cambias tú, todo a tu alrededor cambia. Y bueno, y esto también lo dices mucho, que depende de las gafas que te pongas, y es lo que he dicho antes de la perspectiva, y es en plan, no es tanto lo que pasa, sino lo que te dice sobre lo que te pasa, y es una muy buena inversión. Pues Sandra, muchísimas gracias. Para mí ha sido y está siendo todo un placer acompañarte en tu camino y verte florecer, porque es lo que a mí más me encanta, ver cómo florecéis. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Un abrazo fuerte. Feliz, Muchas feliz gracias a camino. ti. Vamos Muchas gracias. hablando.